Bienvenidos a Creo lo que creo. Hoy tenemos el placer de escuchar a mi nueva amiga, Marlen Maldonado, de Honduras. Marlen es casada con 2 hijos y vive acá en los Estados Unidos y recién hace 5 meses, ¿no? Sobre 4. Sobre 4 meses que llegaron acá y nos conocimos la semana pasada y hablamos un poco. Me encantó, bueno, lo que está haciendo ahora, lo que estaba haciendo en Honduras. Tiene su propio negocio y bueno, lo estaban trabajando allá en Honduras y ahora acá en los Estados Unidos. Ahora acá en los Estados Unidos. Y bueno, ahora vamos a aprender de ella, saber un poco más de su identidad, su propósito. Y empezamos. Claro, claro. Bueno, primero te quería preguntar cómo te describan tu familia, tus amigos, qué es algo natural para ti y quién dice Dios que eres. Ok, me parece, las preguntas son como bien precisas, pero tan intensas, ¿verdad? Entonces, contestarlas, algunas de ellas creo que no es propio que las conteste sin antes haber buscado la opinión de mi familia en este caso. Y me encantó escuchar lo que escuché de ellas. Realmente me sirvió mucho para saber el rol que estoy jugando en la vida de ellos. Entonces, me encantó cuando, por ejemplo, les pregunto a mis sobrinas, a mi esposo sobre todo, me interesa saber qué piensa él, ¿verdad? De mí. Eres una super tía, eres una mujer justa, eres una mujer totalmente entregada, eres mi mejor amiga. Me decía, me encanta porque aunque sea dura la realidad, lo que tienes que decir, lo dices, pero con el propósito de que realmente encontremos nuestro horizonte, que realmente nosotros nos podamos encontrar con nosotros mismas y pues veamos qué estamos fallando, hacia dónde. Es como cuando nos descarrilamos y volvemos otra vez al camino. Tú haces eso posible. Entonces, a mí me gustó mucho una reunión que tuvimos de mujeres. Me encantó preguntas tan precisas. ¿Qué dice Dios que somos? Y me fascinó algo, primeramente, que somos hijos de Dios. 2, que somos hijas del Rey. Y algo tan maravilloso como dice, somos linaje escogido. Esa palabra, o sea, para mí encierra un todo, que somos amigos de Dios. Entonces, sí, qué buen tiempo ahora con el fin del año para reflexionar y mirar para atrás y ver en tantas instancias, así se dice, instancias en nuestra vida, que Él ha estado con nosotras y los nombres que Él nos ha dado y en la Biblia que está lleno de, como dijiste, que somos hijas del Rey, somos partes de su linaje escogida, y en esos momentos difíciles que Él no nos dejó, y poder saber que podemos seguir adelante en este año nuevo y irnos con esa confianza que aunque esto ha sido un año difícil, que Él no ha cambiado, ¿no? La identidad que Él nos ha dado dentro de nosotros no ha cambiado y podemos ir con esa certeza a este próximo año. Claro, eso me lleva a contarte un poquito más o menos de mi origen. Somos 4 hermanas, producto de la paternidad irresponsable. Venimos de familias muy humildes y llegar hasta donde hemos llegado es un orgullo, porque no ha sido más que la mano de Dios que realmente nos ha traído desde la nada a colocarnos a lugares donde Él nos ha glorificado, realmente a donde su mano ha estado ahí, y realmente ha sido su amor el que nos ha acompañado en otros momentos del proceso de tribulación, que yo me acuerdo en mi adolescencia todavía me marcaba mucho el hecho de que no vivía con mi propia mamá ni con mi propio papá, ¿verdad? Y entonces muchas veces yo le reprochaba a Dios y le decía que ¿por qué? Que yo quería tener a mi papá y a mi mamá, que yo quería un hogar para mí. Entonces, lo vine a comprender, 3, 4 años atrás, donde empecé a buscar más de Dios, pero con compromiso, con entrega, con
con obediencia. Entonces entramos en un proceso en donde entendimos qué quiere Dios de nosotros, y entonces porque a veces vamos por la vida y creemos que es suficiente con ir el domingo a la iglesia, porque llenamos ese espacio de 1 hora, 2 horas, cuanto mucho, y pues salimos muy bien por el mensaje que nos llenamos y todo, pero salimos de ahí y somos los mismos seres humanos de siempre, sin marcar nada de distinto a alguien que conoce a Dios, a alguien que no lo conoce. Entonces me acuerdo que justamente empecé a contestarme aquella pregunta que yo le había hecho a Dios, y cuando yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué no me permitiste a mí tener mi propio hogar? Y entonces, y ahí comprendí, porque mi mamá me tuvo que dejar, nos regó a todas, ¿verdad? Éramos 4 niñas, solo se tuvo que venir con la mayor, entonces a mi hermana menor y a mí, pues nos quedamos juntas, a donde un hermano de mi mamá. Y la esposa de él tenía una relación con Dios y una entrega con Dios que uno se sorprendía, o sea, realmente ver esa sensibilidad que tenía para el Espíritu Santo, para su relación con Dios, una vida de obediencia, de rectitud, impresionante. Para mí, hablar de ella a mí me enorgullece, porque si bien es cierto, era una señora humilde, pero su relación con Dios, intachable. Algo envidiable, ejemplar. Entonces, ahí comprendí que esa semilla, Dios había hecho que fuera necesario pasar por ese proceso, que si bien es cierto, dolió, pero eso fue lo que hizo que realmente esa semilla fuera sembrada en su tiempo, desde que yo era una niña, y que yo fuera apartada para Dios. Entonces, sin importar que realmente, sin importar que realmente hay momentos en que como seres humanos le fallamos a Dios, porque es nuestra naturaleza humana pecar, ¿verdad? Es nuestra naturaleza que somos creados así. Es más, pretender que somos perfectos es pecado, porque solo Dios lo es. Entonces, pero entendí, y ahí comprendí cuando empecé el proceso de conocer más de Dios, y ya con compromiso, con entrega y con obediencia, le dije, Señor, gracias, porque siempre estuvo como aquel llamado en mi corazón que yo tenía que buscar la iglesia, que yo tenía que buscar de Él, que tenía que darles ese mismo regalo que me dieron a mí, yo dárselos a mis hijos. Y entonces, y que era el tiempo de regresar. Y entonces... Wow. Y esas no fueron las circunstancias perfectas que nosotros decimos, bueno, si es así y así todo va a estar bien, pero que Dios usa las circunstancias en nuestras vidas, que después mirando para atrás podemos ver, por eso, si no hubiera pasado eso, no hubiéramos llegado hasta acá. Y poder dar gracias por eso, que en el momento, como dijiste, le estabas pidiendo a Dios, pero ¿por qué? ¿Sí? ¿No? Pero eso te trajo, bueno, ahora estás, si seguimos a la próxima pregunta, a tu propósito, ¿no? Claro. Y eso te ha llegado acá, a este lugar, a hacer qué. ¿Cómo has llegado a lo que haces? ¿Por qué amas lo que haces? Ok, yo pienso que para poder entender eso, realmente es porque ya has pasado ese proceso. Y entonces, y yo me identifico mucho a raíz de ese proceso de que realmente las carencias que uno enfrenta, ¿verdad? Y todo eso, te generan esa misma necesidad de cómo puedes ayudar a otros a través de tu experiencia. Entonces, siento que es tu mejor pregunta. Entonces, ¿cómo proyectarme con aquellos que realmente pasaron o están pasando? Entonces, lo mismo que yo pasé. Entonces, entra esa necesidad que yo le digo que con mi esposo necesitamos como pareja ver cómo ayudamos a niños. Yo siempre le he puesto a la educación. Y entonces, ¿cómo hacemos que personas como yo, que realmente que no tenían ninguna oportunidad de sobresalir, y esa misma necesidad
que uno siente de que está solo, que realmente tiene que luchar por uno mismo y que no hay un papá, una mamá que realmente tenga las condiciones para poderte decir, ay, hija, no te preocupes, a la escuela que tú quieras ir, a la universidad que quieras ir. No, entonces entra como aquel sentimiento en ti que te hace ser fuerte, que te hace empujar, que te hace ser valiente. Y entonces es ahí donde justamente me voy de unos campos bananeros a donde nosotros nos criamos. Nos vamos allá a la capital enfrentando los temores, ¿verdad? Al igual que los que me arrastraron hoy por hoy aquí a donde estamos. Y entonces, me acuerdo de que cada uno de ellos fue superado en su momento y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me acuerdo que en ese entonces mi hermana mayor se dedicaba a secar pelo, era estilista. Entonces, y me encantaba verla porque siempre andaba bonita, que siempre se relacionaba con gente y a mí siempre me ha gustado hablar. Entonces, pues más bien justamente por ayudarla a ella, porque aparte que salía de su trabajo, llegaba a su casa y en su casa la estaban esperando a veces hasta 6 clientas, 7 clientas. Y yo tenía que necesidad como de esperarla para poder compartir una película, platicar con ella. Entonces, pero nunca se podía porque gracias a Dios pues ella siempre tenía clientas. Yo dije, no, ¿de qué manera le puedo ayudar? Entonces, me acuerdo que por eso empecé, entonces, a aprender, y por ahí nos fuimos, y siempre he estado como eso. Yo creo que eso se trae, el ser emprendedor, porque mi hermana me dice, mira, te voy a conseguir en un salón, y tú vas a ir te van a contratar, me dice. Entonces, pero me acuerdo que solo estuvimos como un año, iba al año, y yo, no. ¿Por qué no ponemos nuestro propio salón y no sé qué? Y por ahí nos fuimos, ¿verdad? Entonces, mi hermana un poco más reservada para invertir, entonces, pero yo no, he sido como más sin miedo. Entonces, me acuerdo que empezamos nuestro negocio y de ahí era como aquel reto de que gracias a Dios logramos tener un salón precioso. Éramos 11 empleados en el salón, entonces a mí siempre me gustó más la parte administrativa y junto con el desarrollo de lo que yo estaba haciendo, pues me estaba terminando de graduar de mi colegio y ya pasábamos a la universidad, pero entraba el tema de que qué hacía, y siempre me ha traído la parte administrativa. Entonces, entre la universidad me interesaba ver cómo funcionaba una empresa, pero algo ya más estructurado. Y gracias a Dios, pues me gradué. Y en ese proceso conocí a uno de los regalos maravillosos que Dios me dio, que fue mi esposo. Un esposo excepcional, un esposo que yo me sorprendo. Te voy a contar una anécdota alrededor de lo que es mi esposo, pero justamente cuando yo le pedí a Dios por mi esposo, es como te imaginas un niño acurrucado como un feto, describiéndole aquel regalo que quiere, o cuando le escribe su carta santa, que le dice que quiere su Barbie de este color, que lo quiere de así, que el pelo, que lo otro. Yo me acuerdo que yo así lloraba y le decía a mi Dios cómo yo quería a mi esposo, hasta en temas del carácter, de su templanza, de su bondad. O sea, realmente yo me asusto cuando realmente le cuento a él, es que tú te vas a sorprender, le digo, cómo yo le pedí al Señor, y yo no sabía que te estaba describiendo. Wow. ¿Y tienes eso escrito en algún lugar para mostrarle? Fíjate que no, pero realmente, y así como esas cosas, me acuerdo que después en otras circunstancias, pues en ese entonces él no conocía mucho de Dios, y tenía como cierto rechazo, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que le empiezo yo a decir, mira, yo le he pedido al Señor que te dé la oportunidad, porque él es el que inició con el negocio de la venta de artículos promocionales, y entonces, pero como yo siempre estaba más inclinada a la parte administrativa, yo le decía que yo no compartía la forma en cómo él manejaba la empresa, y entonces basado en eso yo le decía, fíjate que ya le empecé a pedir al Señor que te dé la oportunidad de ir a una empresa para que veas cómo funciona una empresa. Y entonces, si bien es cierto, yo no le pedí el puesto de gerente general porque te hace falta experiencia, pero sí que seas una de las cabezas y que ganes igual o mejor que el gerente general.
que seas tratado con dignidad. Y mi esposo me dice, ay Marlene, esas cosas pasan, esa es una oración, eso no pasa en la vida real. Y mira, mi esposo un día, gracias a Dios, agarra un proyecto muy, muy bueno, y de la nada llega un día sorprendido y me dice, Marlene, ¿te acordás de aquellas palabras que me dijiste? Wow. Él ya en el proceso ya de desarrollar su trabajo que estaba ya desenvolviéndose, y me dice, es que te acuerdas de lo que me dijiste. Y yo, ¿de qué? Le digo yo. Entonces ya él me trae a la memoria lo que yo le había dicho. Ah, sí, te lo dije, y quedo viendo yo. Y es lo que me está pasando, me dice. Entonces, realmente siento que Dios ha sido fiel, que realmente hay un versículo en Romanos que dice que los que aman a Dios, todas las cosas le van para bien, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, me encantó porque siempre es esa parte donde digo, entonces todo, por muy difícil que sea el panorama, por muy oscura que pueda parecer la situación, sé que Dios está obrando, sé que Dios está sacando algo bueno de eso. Entonces, porque cada uno tiene un propósito. Yo he entendido que mi propósito probablemente no es llenar estadios de multitudes que alaben al Señor, pero sí, por ejemplo, tengo ese llamado de que las personas que estén a mi alrededor, que las personas que sean parte de mi vida, yo tengo ese llamado de hablarles de Dios, de que realmente se preocupen de la salvación, ¿verdad? Que realmente cómo la pueden conseguir, entonces que no es por obras. Entonces, tantas cosas que realmente yo le digo, para mí mi familia es mi pilar, para mí mi familia ese es ese regalo que Dios nos da. Y familia no solo como papá, mamá, hijo, sino que hermanas, sobrinas, tíos, todo. Entonces, yo al que puedo, yo le hablo del Señor con una facilidad, porque a mí no me da pena hablar de Dios. Entonces, es algo que lo hago de una manera natural. Entonces, porque sin importar lo que creo que pueda pensar la otra persona, pues siento que estoy hablando de una verdad, estoy hablando de algo que está ahí y que no lo inventé yo, sino que está escrito. Entonces, sí, y eso es parte de tu identidad, como dijiste, ser sirviente, ¿no? Ayudar a otros basados a tu experiencia. Así y eso es algo que lo haces cada día. Y bueno, cuéntanos un poco entonces de tu negocio, el negocio que tienes ahora, y quizás si alguien está ahí mirando y quiere empezar, o quizás alguien acaba de llegar a los Estados Unidos o en su propio país, ¿qué nos puedes decir sobre eso, sobre este proceso? Ok, este es un proceso que, si bien es cierto, no es fácil, pero tiene sus recompensas. Pienso que si se maneja bien el tema de los números en función de, ok, ¿qué compro? ¿Cuánto lo vendo? Si por ahí me voy abriendo un poquito de comunidad o uso, porque estoy obligada hoy por hoy a conocer de las redes sociales, a explotar más, ¿verdad? Las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Yo sí motivaría a cualquier persona a que realmente sea emprendedor, pero yo creo que se tiene que traer también. Entonces se tiene que traer mucho, porque si no es fácil, solo te va a quedar la experiencia de que lo abandonaste, y más bien, en vez de haberte traído algo constructivo a tu vida, lo vas a ver como algo negativo. Entonces, pero este proyecto inicia justamente a raíz de lo que te comentaba de la historia con mi esposo. Después de ese proyecto, gracias a Dios, pues le fue muy bien. Logramos invertir más en el negocio, compró más maquinaria, y ahí es a donde realmente él me dice, ¿verdad? Que realmente que le ayudara, porque él necesitaba ayuda. A mí, encontrarme con lo que realmente yo descubrí que yo era buena, no fue fácil también. Fue un proceso en el cual me sentía fatal, me sentía que no era capaz, me sentía que aún ya había ido a la universidad y sentía que no tenía las competencias para poder ayudar a mi esposo, para poder desarrollar el negocio. Y me acuerdo que entonces también volví y me postré ante el Señor, y yo le lloraba, yo le decía que me ayudara, que yo realmente sentía que sola no iba a poder. Entonces me acuerdo de que de la nada
me dio discernimiento y entonces, y empecé con aquella, cómo lo podía lograr, qué podía hacer. Y entonces empecé por estudiar un poco el mercado, cómo andaba mi competencia, me interesaba más por ver quién estaba en qué lado y decir, ok, fíjate que necesitaría saber esto, lo otro, me fui informando mucho y fue un proceso de que aproximadamente 6 meses en los cuales al principio yo para todo dependía de mi esposo. Me acuerdo que no podía hacer una cotización si mi esposo no revisaba los precios primero y todo lo otro. Entré en la parte donde pues no vendía porque no cuidaba mucho los márgenes y entonces siempre andaba como fuera de la competencia y todo eso, pero en un lapso de 1 año, de la nada, yo también empecé a sorprenderme de que ya no necesitaba de mi esposo. Entonces, que yo realmente fui abriendo mi camino y me encantó mucho ser ese apoyo para mi esposo, ser esa ayuda idónea, ¿verdad? Que realmente ese es el papel que Dios nos ha dado a las mujeres. Y así es como empezamos a levantar el negocio, a levantarlo, que en el 2018 por ahí mi esposo se reencuentra con un viejo amigo de la escuela, le dice que está acá, nos venimos, entablamos otra vez las conexiones de esa amistad. Y entonces, y ahí surgen las negociaciones, ¿verdad? Y todo eso. En el 2019 ya nosotros era que ya estábamos, ok, porque yo tengo un problema, usted me dice que está por ahí el plan, yo ya lo ejecuto. Y entonces, uno de los planes de las negociaciones fue eso, de que íbamos a venir a invertir acá. Pero mira este proceso. No todo es bonito, ¿verdad? Entonces, porque realmente en el proceso se negoció que íbamos a aportar cierto valor cada una de las familias y pues, ¿quién para imaginarse que íbamos a enfrentar una pandemia en el 2019? Pero ya nosotros con el caso metido, con todo, y entonces los amigos de mi esposo pues que ya no podían invertir. Y claro, se empieza a tornar más oscura la situación, ¿verdad? Y todo eso. Y es ahí donde te digo yo, que realmente te enfrascas más en lo negativo que en lo positivo. Y entonces, y tienes que, yo inclusive en ese proceso, yo perdí hasta el deseo de orar, el deseo de leer la Biblia. Y como consecuencia más grande, me llené horriblemente, cargaba sobre mí una atmósfera fatal a donde solo me decía lo terrible que era, lo mal que estaba, pero no era capaz de ver que realmente Dios sencillamente usó ese proceso para traernos para acá, porque yo sé que tiene un propósito grande para nosotros. Y entonces, y tuve que detenerme en ese proceso en donde recordarme quién soy. ¿Qué dice Dios que somos? Y entonces, y fue ahí donde realmente me hizo despertarme y realmente entender de que no es casualidad, nada es casualidad. Entonces, justamente ya con este proceso empezamos el negocio con una idea de que veníamos a pues destacar en nuestra cultura latina. Entonces, maquilamos bolsos que los hacemos en nuestro país. Lo que son camisetas, este tipo de camisetas que son camisetas de muy buena calidad, delantales de mezclilla con detalles en cuero. Puedes ver nuestros artes, en la página aparecen nuestros artes y son preciosos, a mí me encantan, cada día se va llenando mucho más. Pero aquí estamos con el toque de tanto personalizar como artes ya diseñados para esa hermosa cultura que siempre va a prevalecer y es nuestra cultura latina, que es hermosa y bonita y vale la pena destacarla, ¿verdad? Sí, me encanta mi taza que me gané en esta rifa, me encantan los colores y que tiene el versículo bíblico ahí. Y sí, no, me parece excelente y me encanta como dijiste que en cada situación invitaste a Dios y le rogaste a Él para hacer algo, ¿no? Como con tu esposo o ahora en esta situación que pasaste difícil,
aunque fue un momento oscuro, ahí Dios te está mostrando lo que está haciendo también en este mismo tiempo, ¿no? Y mira algo tan sorprendente. En este proceso mi esposo me hablaba y me decía, entonces, ¿pero por qué usted se siente así? Si, me extraña, si usted siempre ha acudido al Señor y usted siempre le ha pedido. Y eso me hizo a mí detenerme de una manera que yo recordé lo que le había pedido al Señor antes de trasladarnos para acá. Y yo le pedí al Señor que yo le quería servir, que yo quería ser ese instrumento útil para su palabra. Y entonces yo le decía, no, yo quiero que realmente Alex y yo, los dos podamos servir en una iglesia, que realmente podamos proyectarnos con la gente que realmente tienen esa necesidad de ti. Y entonces entendí que realmente la única manera en que uno puede ayudar a otros es cuando uno realmente ha pasado por el fuego, cuando realmente uno es capaz de entender que realmente te vuelves más sensible, te vuelves más, la palabra es esa, sensible, ¿verdad? Entonces, realmente al dolor del otro. Entonces, tienes mucho más que dar a cuando crees que lo sabes y no lo has experimentado, porque para mí, por ejemplo, la depresión y ese tipo de cosas, no, esas cosas están en tu mente y quítatelas porque realmente no es posible, ¿verdad? Entonces, no hay tiempo para eso. Entonces, siempre ha sido así, entonces, de que las cosas hay que hacerlas rápido y no sé qué, y que no hay tiempo para estar en depresiones y todo eso. Entonces, pero realmente te sorprendes como alguien fuerte, alguien con una visión clara, alguien que realmente sabe lo que quiere y hacia dónde quiere llegar, pero realmente es algo que ni siquiera te das cuenta en el momento que entras. Y yo a estas personas, por ejemplo, si un consejo les pudiera dar, es que rodéense, busquen ayuda con personas que tengan ese llamado. Entonces busquen, apéguense a la iglesia, identifiquen en la iglesia quién tiene ese llamado de ayudar, de tender esa mano amiga. Es importante cuando uno está en ese proceso ver ese apoyo en otras mujeres, en otras personas que son capaces de, con pequeños detalles, uno empieza a ver esos rayitos de luz, esa situación en la cual empiezas a darte cuenta de que no es tan grave como crees. Sí, y un día va a ser vos la persona que va a ayudar a los demás. Y como dijiste, cuando pasamos por esas dificultades, bueno, por ejemplo, si yo voy a una charla y la persona que está hablando habla de su vida perfecta, no tenemos nada en común, ¿no? Porque ¿de qué voy a aprender de ti si todo ha sido perfecto? Yo prefiero escuchar las historias de batalla y cómo superaron, porque es algo que yo puedo aprender y aplicar en mi vida. Claro. Y también, como dijiste, de pedir a Dios por discernimiento. Sí. Y eso es algo, si alguien quiere empezar una empresa, por ejemplo, invitarlo a Dios para que nos guíe en eso y nos dé discernimiento, porque queremos hacer muchas cosas, ¿no? Pero es algo que tenemos que pedir la dirección de Él. Y teniendo esa identidad en Él y como sabías ya quién eres, es tan fundamental para poder seguir adelante en tu propósito, ¿no? Claro. En los momentos que son difíciles, porque como dijiste, no es todo fácil, ¿no? Es que a veces tienes que luchar y circunstancias como la pandemia puede afectar negocios y todo, pero es esa certeza que Él nos ha llamado a hacer este propósito, ¿no? Para saber que seguimos adelante y que el Espíritu Santo nos guíe. Así es. El versículo de la taza dice, al que cree todo le es posible. Y realmente yo pienso que la clave está, no hay decisión que uno pueda tomar, pequeña o grande, que no sea con ese tiempo en el cual realmente nos encontremos con Dios, que hablemos con Dios. Entonces, pero no esa oración en donde no pasa nada porque realmente tal vez no me tomo el tiempo o lo hago por cumplirla, sino porque realmente quiero hablar con Él, tengo ese tiempo, esa intimidad con Él. Entonces yo siento que Dios no deja pasar nada es casualidad.
yo les digo, realmente ha sido una bendición. Me encanta esta nueva etapa de mi vida. Y me encanta conocer gente maravillosa, me encanta conocer personas de referencia. Por ejemplo, Cori ha sido una persona fenomenal en mi vida, entonces de una manera que puedo ver ese llamado que ella tiene, cómo Dios la usa. Sí. Entonces, a ti solo te conocí el sábado, mas sin embargo, veo ese aura precioso. Entonces, entonces me encanta. Uno siempre debe de rodearse de gente que tenga ese mismo sentir en la palabra de Dios, ese tipo de persona que realmente cumple con esa labor que Dios ha encomendado. A veces nos dejamos contaminar por el entorno, por el ambiente, y hay mucha gente que juega un papel tóxico, dañino en la vida de otros, y lo peor es que no se dan ni cuenta, van por la vida pues sirviendo al que no deben de servir, ¿verdad? Entonces, pero eso es su misma ceguera espiritual la que no los deja ver. Sí. Entonces, pero cuando realmente conoces y te rodeas de gente espiritual, de gente que ya conoce a Dios en una dimensión distinta, entonces, no sé, todo tu entorno cambia, puedes ver y sentir esa mano de Dios, puedes percibir todo lo que antes no eres capaz de percibir. Sí, justo eso fue cuando tuve a Cori acá para entrevistarla, justo eso fue lo que ella hablaba, de la importancia de tener mentoras, ¿no? Un tribu de mujeres porque la vida no tiene sentido vivir solos, ¿no? Necesitamos a cada uno y eso es bíblico, que Dios nos ha creado para estar en comunidad con cada uno. Y bueno, si alguien quiere comprar esa taza como yo la tengo del versículo que me encantó tanto o algún otro producto, ¿nos puedes decir cómo nos podemos contactar contigo? Tenés un sitio de web, ahí lo puedo poner en la pantalla, pero sí, nos avisas. Ok, la página web es Divoz, www.divozworkshop.com. Ok. Pueden llamar al teléfono también que en la página aparece, pero igual es 703-861-9827 o seguirnos también en las redes sociales. Entonces pueden personalizar, pueden comprar productos, poco a poco vamos dándole forma, no tanto como netamente latina, porque poco a poco se va alimentando, lleva un trabajal increíble, pero es una experiencia muy bonita, me encanta porque incluye mucho la creatividad y qué hago, qué pongo, cómo mejoro, sí. Y veo que amas lo que haces y veo esa creatividad y qué bueno que Dios te ha dado esas habilidades y ahora las puedes compartir con todos nosotros. Claro. Y bueno, muchísimas gracias, Marlene, por tu tiempo, por compartir. Me encanta conocer a mujeres que están viviendo en su propósito y aprender de ellas y porque sabemos que no es algo fácil, ¿no? Que necesitamos seguir batallando y bueno, como dijiste, estar rodeadas de otras mujeres que nos animan y por eso tenemos este programa de Creo lo que creo. Y bueno, esperamos verlos la próxima semana para ver otro episodio y nos vemos. Adiós. Un placer. Gracias.